Transmitiendo desde Nueva York para Estados Unidos y América Latina, esto es Filos Conecta. Un espacio para conversar y hacer nuevos amigos alrededor de los valores judeocristianos. Aquí podrás conocer lo que la Biblia enseña acerca del pueblo de Israel. Recibamos al director de Filos Latino, Jesse Rojo. Saludos amigos de Filos Latino y gracias por sintonizar a Filos Conecta, la programación radial y digital de Filos Project. Estamos reiniciando un año nuevo todos. Hemos regresado después de celebrar las Navidades, el año nuevo con nuestros seres queridos y a empezar de nuevo, ¿verdad? Regresar al trabajo, a los compromisos, a nuestras resoluciones de nuevo. Las que no cumplimos el año pasado, las queremos cumplir este año. Y bueno, a lo largo del año pasado, una de las situaciones que hemos estado observando ha sido esta guerra en el Medio Oriente entre Israel y 7 frentes prácticamente. Israel contra Hamas en el sur, Israel contra Hezbollah en el norte, luego Israel contra los Houthis en Yemen y otros grupos más que han tratado de involucrarse en este conflicto. Ahora sabemos que aunque a la vista de todo el mundo, el conflicto aparenta estar entre Israel y todos estos grupos diferentes. Sabemos que hay un actor, un arquitecto detrás de todos estos grupos, que ha sido el régimen de Irán, el que ha financiado no solo los hechos que tomaron lugar en 7 de octubre, pero que ha financiado terrorismo en todas partes del mundo, el Medio Oriente y América Latina. Los 2 ataques de terrorismo que ha sufrido Argentina en su historia fueron ataques de terrorismo financiado por el régimen de Irán a través de su proxy Hezbollah. Y vamos a hablar un poco más de Irán en el día de hoy. Y curiosamente, no necesariamente vamos a hablar sobre Irán con relación a Israel, sino más bien con relación a otra nación que ha estado en las noticias últimamente, la República de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela. Seguramente ustedes en sus congregaciones, en sus iglesias respectivas, han dedicado vigilias, oraciones hacia Venezuela en estos días por la toma de poder que tomó lugar en el 10 de enero, que ha sido un acto cometido por la dictadura de Maduro y ha sido rechazado por la mayor parte de las naciones y potencias del mundo. Pero ¿qué tiene que ver Irán con Venezuela? ¿Por qué estamos haciendo esta conexión? Bueno, para muchas personas les será una sorpresa o tal vez no tanto una sorpresa saber que Irán y Venezuela han estado aliados por décadas. Inclusive Irán tiene una base de entrenamiento, de reclutamiento en Venezuela. Y Venezuela, el que ha visitado este país, yo nunca he visitado el país, solamente he podido hacer investigaciones y ver fotos, pero el que ha seguido con frecuencia las noticias que sale de Venezuela, es bastante evidente esta relación entre ambas naciones, una del Medio Oriente y la otra del Occidente. Claro, hay
aspectos en común entre ambas naciones. Son dos naciones petroleras y se relacionan en ese sentido. Y por supuesto, por la circunstancia económica en el cual se encuentra Venezuela, tienen relaciones comerciales. Pero hay otra conexión mucho más profunda entre ambas naciones, que es una que existe en el interior del hombre. Es uno basado muchas veces en nuestra fe, en nuestra religión. Es ideológica, es religiosa. En este caso tenemos ambas, que por un lado es política y por otro lado es islamista. Pero ambos están de acuerdo con las metas que quieren lograr y con sus enemigos, o quienes ellos identifican como sus enemigos, particularmente Estados Unidos e Israel. Pero el que va a este lugar va a ver que Irán es una nación muy favorecida en Venezuela y hay muros. Hay uno que fue dedicado al general Qassam Soleimani, el general del pueblo iraní. Para aquellos que no recuerdan, este general fue el general que el presidente electo, Donald Trump, durante su primer término, llevó a cabo el asesinato de este general, un general que, de nuevo, una figura muy aliado y conectado con Hezbollah y que ha llevado a cabo un sinnúmero de actos de terrorismo en el Medio Oriente y en otras partes del mundo. Esto fue una figura prominente en Irán porque era como la segunda mano de el líder del gobierno de Irán, el que llevaba a cabo todos sus planes militares. Fue un golpe fuerte. Recuerdo las imágenes del mismo líder supremo, como le dicen, de Irán, llorando la, en sus transmisiones televisadas en público por este señor. Era una ceremonia gigantesca y él eh, había jurado venganza en contra de Estados Unidos como resultado. Tenemos muros que demuestran a Hugo Chávez, el gran líder, ¿verdad?, de este régimen de Maduro, de este movimiento socialista que ha tomado secuestrado al pueblo venezolano, junto al lado de líderes iraníes. Y esto es nada más y nada menos por una sencilla razón, porque ambos se ven en un mismo campo de batalla, enfrentándose a un mismo enemigo, principalmente ideológico, pero no deja de ser peligroso y militar. Entonces, esta conexión ha sido evidente, mis hermanos, y es importante tomarlo en cuenta porque acabamos de ver más de un año de guerra entre Israel y este régimen, que por cierto, por primera vez de los años de hostilidad que se ha vivido entre estas dos naciones, Irán lanzó cohetes, no a través de sus proxies, sino directamente desde el territorio de Irán. Fue un ataque directo entre estados. Era una declaración oficial de esta guerra que se ha percibido ya a través de los años por estos proxies, y fue algo bastante preocupante para el mundo. Si recuerdan, Irán había lanzado al inicio unos 500 drones que no lograron ni llegar al territorio israelí porque fueron tumbados no solo por Israel, pero también fueron tumbados por Jordania, por Egipto.
estas naciones que también son musulmanes no se aliaron con Irán, que también es musulmán. Ellos respaldaron a Israel. Eso escuche bien, porque, hermanos, esto es algo, es un desarrollo bastante sorprendente ver, y ahora que regresa la administración que introdujo los acuerdos abrahámicos, yo creo que estos acuerdos van a regresar a la mesa de nuevo y más naciones musulmanes seguramente se van a unir porque es un acuerdo práctico, además de que está resaltando una herencia religiosa, eh, cultural, el hecho de que el islamismo, el judaísmo, ambos vienen de Abraham, son de los descendientes de Abraham, los musulmanes a través de Ismael y los judíos a través de Isaac. Entonces, vemos que estas naciones respaldaron a esta nación porque algo que lo hemos comentado antes, pero creo que es importante resaltar, el mundo musulmán no es eh, una unidad unánime en todo respecto. Hay diferentes facciones del Islam. Los dos principales que debemos de tomar en cuenta y que son relevantes para nosotros son a lo que se le llaman sunitas. Y los sunitas representan la mayoría de los musulmanes en el Medio Oriente, la gran mayoría. Estamos hablando de cientos de millones de musulmanes y no solo árabes, también indios, asiáticos. Y luego están los chiitas y los chiitas son, yo diría tal vez la segunda mayoría de musulmanes y ambos se originan a través de una discusión con respecto a uno de los herederos de Mahoma, y esta discusión se dividieron entre estas dos ramas en el día de hoy, los chiitas y los sunitas. Y como podemos entender, ambas ramas compiten el uno al otro, y no solo a nivel religioso, pero también a nivel político. Irán quiere ser el más fuerte en el Medio Oriente, más fuerte que Arabia Saudita, que es su contraparte competitivo en la región. Y Arabia Saudita se ha aliado con Israel a través de estos acuerdos también abrahámicos. Y algo que tomar en cuenta, mis hermanos, es que el Medio Oriente ha cambiado después de esta guerra, lo cual yo creo que es la razón por la cual nos regresa a Venezuela, porque creo que ambos régimen de Maduro y el régimen de Irán, se ven en una situación muy diferente en el día de hoy. Ambos tienen menos apoyo en el mundo en el día de hoy. Ambos están más la palabra que quiero buscar es aliados o no aliados, pero están empujados, ¿verdad? Rechazados por la comunidad internacional. Irán por las naciones musulmanes en particular y Maduro por las naciones que una vez los apoyaron. Mira, como Chile, que el presidente Boric de Chile tuvo que decir que aún él, siendo desde la izquierda, tiene que rechazar esta nominación que muchos ven como un robo de las elecciones que tomaron lugar en Venezuela, reconociendo a Ed González como el presidente electo real y actual. Ambas naciones se ven en dos situaciones muy difíciles. Y ahora escuchamos en las noticias, en este momento cuando Maduro está por tomar el poder de la nación una vez más de Venezuela, y hay supuestas noticias que Ed González va a llegar a Venezuela para ser juramentado
en el palacio presidencial o juramentado, perdón, en la nación, no sé exactamente, me imagino que sería el parlamento de Venezuela, em, y que, bueno, se está escuchando rumores también que Estados Unidos puede estar apoyando aquí, que otras naciones en América Latina también estén apoyando todo lo que esté tomando y todo el mundo está orando por lo que va a suceder. Y luego sale la noticia que Irán ha salido para ayudar a Maduro con drones y relaciones estratégicas. Este es quien es Irán, mis hermanos. La persona, el régimen que se ha ido enfrentando a Israel por todos estos años y que llama a Israel Satanás pequeño y a Estados Unidos Satanás grande. Y que lidera masas de iraníes no para declarar palabras patrióticas para demostrar compromiso nacional y amor, compromiso y amor nacional, o inclusive para la fe, ¿no? Para declarar palabras antiamericanas y anti-Israel, declarando muerte a Estados Unidos y muerte a Israel. Esa es la cultura que se fomenta en este lugar. Además que es un régimen que hemos visto en estos últimos años, las manifestaciones que han sido reprimidas de manera violenta y los derechos humanos que se han violados de jóvenes iraníes por solo no ponerse una túnica en la cabeza, por exponer sus cabellos. Jóvenes inclusive matadas por el Estado solo por no cubrirse el cabello, mis hermanos. Esto todavía existe en el siglo XXI y esto se permite en una sociedad del día de hoy. Y esto es por una sencilla razón, mis hermanos, porque este tipo de Islam que se practica por el régimen de Irán, que ellos se describen como los más fieles o los más fundamentales del Islam, estos son lo que andan reprimiendo los derechos de su propio pueblo y ahora andan para reprimir los derechos de los venezolanos, apoyando un régimen que ha sido ampliamente rechazado por la comunidad internacional, que ha sido ampliamente rechazado por el pueblo venezolano, en el interior como en el exterior. Y múltiples de líderes dentro del mismo pueblo, dentro del mismo gobierno, se han levantado en contra de este régimen. Hemos visto recientemente la señora María Camacho, si no me equivoco, Ed González, Juan Guaidó. Yo estaba viendo hace poco una noticia, la serie de presidentes que han sido considerados no persona no grata por supuestamente provocar la paz de Venezuela. Ha sido siempre la justificación de este régimen que ha permanecido en el poder todos estos años. Esto nos ayuda a ver, mis hermanos, que las relaciones internacionales importan, porque son las personas, son los amigos con quienes podemos contar cuando nos encontramos en una situación difícil. Cuando somos amenazados por otra nación que quiere vernos destruidos y aniquilados, es importante que en esos momentos tengamos un aliado como Israel, que puede compartir con nosotros inteligencia, eh, eh, armas de militares y estrategias, tecnologías que nos ayuda a nosotros a ser una nación mejor, una nación más próspera, una nación más respetada, más poderosa. Algunas veces yo sé que esto nos puede parecer a nosotros como algo
ajeno a nosotros, lejano, que no tiene nada que ver con nuestra vida de día a día, pero no sé si ustedes se dieron cuenta cómo el mundo se revoltió por esta guerra que estaba sucediendo a miles de kilómetros de aquí, en Israel. Cómo las universidades fueron secuestradas por grupos de activistas y jóvenes, también secuestrados ideológicamente por estos mismos grupos para hacer en campamentos frente las universidades, preveniendo el acceso a otros estudiantes a poder a tomar sus clases, a, a hacer sus estudios, sencillamente porque ellos eran judíos. No estamos hablando que esto está tomando lugar en Israel o en la Franja de Gaza o en Ramallah. Está sucediendo en Estados Unidos, en Europa. Grupos violentos que han unido fuerzas con otros grupos, grupos que simpatizan muchísimo con el régimen de Maduro, por ejemplo, y la ideología de Maduro, este movimiento progresista, socialista, que al ver que Hamas es anti-Israel, anti-americano, al ver que Irán es anti-Israel, anti-americano, estos mismos grupos unen fuerzas porque son anti-Israel y anti-americano, anti-Dios, anti nuestros valores. Los valores que inclusive dieron luz al mundo occidental, dieron luz a los mismos principios que estos grupos supuestamente quieren defender: derechos humanos, derecho a expresión, derecho a acceso, derecho a vivir, a buscar la prosperidad, la felicidad. Estos son derechos de culto, estos son derechos, mis hermanos, establecidos por las mismas escrituras. Y si no defendemos estos valores, son estos mismos grupos que la van a destruir. Por diferentes razones, pero para producir un mismo resultado. El islamismo porque quiere rechazar todo lo que representa el mundo judeo-cristiano, el mundo occidental, la democracia y el socialismo, porque no tiene nada que ver con, no quiere nada, no tiene nada, no quiere nada que ver con el libre de comercio, con el capitalismo, con el derecho a propiedad. Se quieren adueñarse de todos los recursos y los materiales del pueblo común y corriente que se sacrifica y que se dedica a trabajar fuertemente para proveer y para lograr sus sueños. Entonces, ¿cómo pensamos sobre todo esto como cristianos? Bueno, tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que esta guerra espiritual tiene consecuencias en la vida real. Hay grupos que en base a sus convicciones religiosas no ven como enemigos mortales. Y la Biblia nos reveló que eso iba a suceder, que el cristianismo, que la fe judea cristiana iba a ser perseguida, que iba a ser rechazada. Porque a última instancia, la cosmovisión judeo-cristiana promete no solo libertad, pero promete justicia. Es decir, que somos libres, somos seres libres, pero no quiere decir que también debemos de ser permisivos a que esa libertad cause la violencia o la violación de derechos de otras personas. Pero personas que quieren violentar los derechos de la mayoría de la gente común y corriente porque quieren forzar una ideología en nuestras escuelas, en nuestras comunidades,
inclusive hasta en nuestras iglesias. Se ha desatado esta batalla cultural. Eso nos llama a todos nosotros, mis hermanos, a verdaderamente conocer las escrituras, a estudiarlas, para, para que podamos responder a la altura de esta circunstancia en el cual nos encontramos. Le quiero leer dos pasajes. Tito 1:9 dice, retenedor, cuando habla sobre eligiendo los líderes, los diáconos de la iglesia, un principio que no solo aplica hacia ellos, sino que se supone que los requerimientos más básicos sean esto de los diáconos y los líderes, los pastores. Dice que debemos de ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradice. Debemos de manejar las escrituras, mis hermanos, para dos razones: exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Dar una respuesta por nuestra fe. Así que, mis hermanos, espero que consideren lo que está tomando lugar en el mundo, porque aunque parezcan desconectados y ajenos a nosotros, verdaderamente no lo es. Es mucho más cercano de lo que nos imaginábamos. Así que yo te animo a que, como dice las Escrituras, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Eso es todo por hoy, mis hermanos. Con ustedes su anfitrión y director de Filos Latino, Jesse Rojo. Nos vemos en la próxima entrega de Filos Conecta. Chao. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Filos Conecta llega a ustedes gracias a Filos Project. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como @FilosLatino. Nos vemos la próxima semana.